Quisiera que me acompañen a sus Biblias en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Vamos a estar concluyendo este capítulo en la tarde de hoy. Mateo capítulo 25. Ustedes saben, el capítulo 24, el capítulo 25, el Señor está respondiendo a las preguntas de sus discípulos sobre cuándo habían de ser estas cosas, qué cosas, cuándo el templo iba a ser destruido y qué señal habría del fin de los siglos. Ellos estaban apuntando un poco más allá, extendiéndose en el tiempo para saber cuándo iba a ser, porque nosotros a veces pensamos como si fuera el fin del mundo. ¿Cuándo va a ser el fin del siglo, de esta etapa? ¿Cuándo el Señor va a venir de vuelta? ¿Cuáles son las señales de tu venida? Le preguntaron. ¿Cuáles van a ser las señales? Y el Señor empezó a responder sus preguntas y hemos visto varias lecciones en cuanto a esto y hemos dicho que el Señor viene, eso es algo indiscutible en la Escritura. El Señor vino por primera vez a morir en la cruz y a resucitar, como hemos cantado esta tarde. Pero también el Señor viene una segunda vez y eso es ineludible, eso va a ocurrir, eso todavía está en el futuro. Y de eso es lo que el Señor les va a hablar. Y les dice, primero les dice, bueno, es algo claro, el Señor viene, yo vuelvo. Lo segundo que vimos es que el Señor viene primero a buscar a su iglesia, lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Eso es 1 Tesalonicenses capítulo 4. También en 1 Corintios capítulo 15 tenemos ese acontecimiento. Pero también hemos visto algunas de las cosas que van a ocurrir en esos años, en esos 7 años de gran tribulación sobre la tierra. Y donde la iglesia no va a estar, pero donde mucha gente, millones y millones de personas van a pasar y donde va a haber un pueblo que va a ser verdaderamente el más perseguido en ese tiempo, que va a ser el pueblo de Israel, el pueblo judío, porque ese es podemos decir, el remanente, el que era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, va a ser perseguido en ese tiempo. Va a haber gran tribulación, no solamente para la persecución de los judíos, no solamente para la persecución de aquellos que van a creer en Cristo durante la gran tribulación, va a haber persecución y va a haber muerte, pero también va a haber muchas catástrofes, las cuales van a recaer sobre la humanidad toda. Entonces hemos visto algo acerca de eso, pero hemos visto y hemos también mencionado que al final de esos 7 años viene el Señor, viene con gloria y viene a establecer su reino de 1000 años. Y hemos visto también algunas parábolas que el Señor les ha dado a sus discípulos para que ellos puedan entender básicamente un par de cosas más importantes. Y esas cosas que tenían que entender ellos es que ellos tenían que estar preparados. ¿Se acuerdan? Tenían que estar preparados. ¿Por qué? Porque había lugares que estaban preparados. Ellos tenían que estar preparados para la venida del Señor porque había lugares que estaban preparados. Un lugar que estaba preparado era el reino, era el cielo, era la gloria. Y el otro lugar que estaba preparado es la muerte y es el infierno. Y entonces uno va a un lado y otro van al otro. Entonces hay 2 grupos. Y lo que vimos en las parábolas es que había 2 grupos, pero que esos 2 grupos tienen que estar preparados. Pero lo último que vemos en el capítulo 25 no es una parábola, sino que es un relato de lo que va a ocurrir cuando el Señor venga por segunda vez. Y en el momento en que Él establece su reino y en que Él empieza ese reino de 1000 años que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20 dice que va a reinar por 1000 años, y son 1000 años literales. Ahora vamos a leer el versículo 31 hasta el versículo 46, una lectura un tanto extendida, y luego vamos a ver algunos detalles sobre cada uno de estos puntos. Yo quisiera ver hoy 4 cosas en cuanto a lo que vamos a leer ahora. Dice así, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros,
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El relato aquí es sobre un juicio. Dice ahí el título en sus Biblias, seguramente el juicio de las naciones. Ustedes dirán: ¿por qué hay tantos juicios en la Biblia? ¿Por qué hay tantos juicios? Vemos vez tras vez que Dios juzga a las personas, juzga aún en la tierra, trae sus juicios sobre algunos. ¿Se acuerdan ustedes Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan ustedes aquel diluvio que hubo al comienzo de la humanidad? Y así hubo muchos juicios sobre la tierra. Pero al final parece ser que hay una superposición, hay una cantidad más grande de juicios que van a venir. Y entonces estamos pensando: ¿por qué hay tantos juicios? Y en verdad los juicios son realmente incómodos, ¿no es cierto? No, yo no quisiera estar en un juicio. A mí no me gustaría estar en un juicio. ¿Han estado alguna vez en algún juicio? ¿Han tenido que comparecer ante un juez? ¿Han tenido que pedir a un abogado que los defienda o que por lo menos les esté dando alguna defensa que ustedes puedan esgrimir? Bueno, la verdad es que los juicios son incómodos, pero a veces no se pueden evitar. A veces no se pueden evitar los juicios, es así. ¿Por qué? Porque aún en la tierra, acá mismo, hay ministerio de justicia. ¿Han escuchado eso? Ministerio de justicia. ¿Para qué? Para juicios. Hay Suprema Corte de Justicia, que es el Tribunal Supremo. Hay tribunales de justicia también. Y hay juicios todos los días. Todos los días hay miles de juicios en nuestro país y en el mundo. Entonces, podemos entender algo de esto, que en realidad los juicios no son algo exclusivo de la Escritura. Ni siquiera son algo exclusivo de los fines de los tiempos. Porque nosotros estamos pensando: ¿por qué hay tantos juicios en la Biblia? ¿Por qué Dios tiene que juzgar tanto al hombre? Pero realmente nosotros vemos aquí mismo en la tierra, por parte de los hombres, muchos juicios, muchos lugares donde se hacen estos juicios y muchas instituciones que llevan a cabo estos juicios. Entonces, los juicios coexisten con las personas y con las sociedades desde que nosotros tenemos un poco de razón, ¿no? Desde que la historia del hombre es así. Hay juicios y hay tribunales. Ahora, la pregunta es: ¿por qué hay tantos juicios? ¿Por qué hay tantos juicios? ¿Sabe que la gente se queja muchas veces que hay tantos juicios? De hecho, las empresas a veces se quejan de que hay tantos juicios laborales, ¿no? ¿Por qué hay tantos juicios? Hay que sacar los juicios. Y las personas se quejan de que son llamados a juicio. Bueno, pero ¿por qué tantos juicios? En realidad, no hace falta ser un abogado o un juez para saber por qué hay tantos juicios, ¿no? Porque hay ciertas cosas que se llaman leyes, ¿no?
¿Esas cosas las escucharon? ¿Leyes? Bueno, las leyes son para cumplirlas. Los reglamentos legales, los códigos legales son para ser cumplidos. Son ciertas reglamentaciones que como sociedad nosotros tenemos que guardar. Y si no las guardamos, si las transgredimos, entonces quizás vamos a ser llamados a juicio. O al menos para comparecer delante de un juez, delante de un fiscal, para decir por qué hicimos lo que hicimos. ¿Cierto? Por eso es que hay juicios, porque hay leyes y esas leyes han sido asumidas por la sociedad, por nosotros mismos, y cuando las transgredimos tenemos que dar cuenta. Por eso es fácil, es simple. Lo aprendemos desde que somos jóvenes. Pero entonces siempre somos llamados a juicio. Pero acá lo que vamos a ver es que hay un juicio muy grande, hay una extensión muy grande en este juicio. No es un juicio como los que tenemos acostumbrados, ¿no? Se juzga a una persona, se juzga quizás un grupo de personas. Me acuerdo, ha habido un grupo de rugbyers, jugadores de rugby, que han tenido todos un juicio en conjunto hace un tiempo atrás. Pero en este caso dice que es un juicio a las naciones. Son muchas las personas, millones de personas que van a acudir a un mismo juicio. Y entonces lo que vamos a ver en esta noche, en esta tarde, es qué implicancias tiene este juicio, este gran juicio a las naciones. Ustedes leyeron ahí conmigo que hay varias cosas que debemos aprender de este juicio. Y lo primero, yo voy a decir las 4 cosas y luego las vamos a ir viendo de a uno, pero la primera cosa es ¿cuándo y dónde será? ¿Cuándo y dónde será este juicio? Quizás nosotros podemos pensar, ¿cuándo y dónde será este juicio? Para no tener que estar en ese lugar, porque no nos gustan los juicios, no nos gustan. Lo segundo que debemos saber es quiénes van a estar ahí. ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Estarás ahí o no estarás ahí? ¿Estarás en ese juicio o no? Lo tercero, ¿en base a qué son juzgados las personas que van a estar en ese juicio? Cada juicio se hace en base a algo que hizo una persona o un grupo de personas. Entonces, ¿en base a qué son juzgados o condenados o son absueltos aquellos que van a ir a este juicio de las naciones? Y lo cuarto que vamos a ver es cuál es la resolución. La resolución. Cuando el juez escucha las dos partes, escucha a los abogados, ve las pruebas, da el veredicto, da la resolución. Y la resolución debe ser cumplida. La condena, la culpa debe ser cumplida, a menos que sea absuelto aquel que está en el juicio. Entonces tenemos 4 cosas ahí. Lo primero que vamos a ver es cuándo y dónde será ese juicio. ¿Cuándo y dónde? Y vamos a leer el versículo 31, que es el momento donde vemos esta respuesta. La respuesta a ¿cuándo y dónde? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Acá lo que vemos es una palabra muy fácil, ¿no? ¿Cuándo va a ser esto? Muy fácil. ¿Por qué? Porque la primera palabra dice ¿cuándo? Esa palabra nos dice tiempo. ¿Cuándo va a ser esto? Y sigue diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Entendemos que esto es cuando el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, venga a establecer su reino. Cuando venga a establecer su reino de 1000 años. ¿Se acuerdan? Hemos estado pasando por un tiempo de tribulación de 7 años. 7 años en la tierra donde hay todo tipo de catástrofes, de muertes, de sufrimientos, de persecuciones a los santos. Y luego llega el final, como dice en capítulo 24. Llega el final. Y el final es cuando Cristo viene a establecer su reino de 1000 años. Ese es el momento. Entonces, ¿cuándo va a ser este juicio? Va a ser cuando comience el reino milenial. En el principio del reino milenial va a ocurrir este juicio. Y tiene un porqué eso, que lo vamos a ver también. Ahora, este reino milenial, está debidamente indicado y profetizado en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 2, y quisiera que me acompañen un minuto ahí, dejen su dedo Mateo, pero Isaías capítulo 2, quisiera mostrarles, quizá ustedes ya lo han leído, cómo va a ser este reino.
Lo que nos dice acá es la descripción de este reino de 1000 años. Capítulo 2 de Isaías, hay un pasaje paralelo a este que es Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 4. Pero capítulo 2 de Isaías, versículo 1 al 4, dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Ven ahí? Correrán a él todas las naciones, el juicio de las naciones. Serán reunidas todas las naciones para este juicio. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Juzgará entre las naciones, otra vez la misma idea, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado y las lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. Algo de ese tiempo del milenio: no habrá guerras, no habrá armas. ¿Se imaginan ustedes un mundo sin armas? Hoy en día sería una utopía, sería algo muy raro, porque cada uno quiere defenderse del otro. En ese momento no va a haber eso. Y no va a haber eso porque en Salmos capítulo 22 dice que el Señor gobernará y regirá a las naciones. Justamente Brian leyó capítulo 22, versículo 1 al 26. ¿Saben qué versículos tengo acá anotados? 27 y 28. ¿Por qué? El Señor dirá por qué. Pero lo dejó ahí para que ahora podamos ver esos versículos, que dice que Él regirá a las naciones. En Apocalipsis dice que Él regirá a las naciones con vara de hierro. O sea que no habrá guerra en ese tiempo. Habrá un tiempo de paz cual nunca hubo en la tierra. Imagínense eso. ¿Quién no quisiera estar en ese lugar? ¿Quién no quisiera pasar esos 1000 años con el Señor en la tierra? Sería hermoso, es hermoso. Y lo va a ser. Es una esperanza que los creyentes tenemos. Los creyentes van a ser arrebatados, pero luego van a formar parte de ese reino. Fíjense en 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2. Las citas después, si quieren, se las voy a pasar, porque realmente es muy interesante ver cada una de estas referencias, cómo el Señor puso en su palabra que aún los creyentes van a estar en ese reino, también conviviendo con algunos que han pasado la gran tribulación y también con los justos de entre los judíos. Pero capítulo 2, versículo 12, dice, versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿Qué dice ahí? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Una de las promesas para los creyentes es que vamos a reinar con Cristo en el reino de los 1000 años. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y que vamos a estar ahí reinando con Él en ese reinado de 1000 años. Fíjense en capítulo 5 de Apocalipsis. Capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 10. Versículo 9, Apocalipsis 5, 9, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quiénes son? Los creyentes. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reino milenial, hermanos. Los creyentes van a estar ahí también. Ahora, el reino está debidamente documentado en las Escrituras, el reino milenial. Pero esto era la esperanza de Israel. Salmos capítulo 93, versículo 1, 96, versículo 10,
repite la misma frase: Jehová reina. Jehová reina. Esa era la esperanza que tenía el pueblo de Israel. Estaban esperando eso. De hecho, los discípulos le dijeron: ¿cuándo vas a establecer tu reino? ¿En este tiempo? ¿En este tiempo vas a establecer tu reino? El Señor les respondió: no es de ustedes saber las sazones y los tiempos. Tienen que esperar, pero nadie sabe cuándo va a ser esto. Entonces, ese es el momento donde va a estar ese juicio. El momento es al principio del reino milenial del Señor. ¿Y quién es? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Bueno, ahí vamos a volver a capítulo 25. Capítulo 25, dice, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto es, cuando va a ser principio del reino, y todos los santos ángeles con él, van a venir los ángeles con él. En la primera venida de Cristo también vinieron los ángeles, pero pocos, no muchos. Algunos específicamente fueron los que anunciaron que Cristo iba a nacer. Otros eran los que habían protegido al niño Jesús. Le dijeron a José: mirá que van a venir a buscar al niño, así que márchate. Bueno, entonces protegieron al niño Jesús. También otros ángeles fortalecieron al Señor y le sirvieron cuando Él terminó la tentación. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 4, cuando vino el diablo a tentarle? Cuando terminaron esos 40 días, dice que vinieron ángeles y le servían. O sea que los ángeles estuvieron también en la primera venida, pero no de la misma forma que estuvieron o que van a estar en este juicio este juicio de las naciones. Y dice: entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Dónde es ese trono de gloria? Ese trono de gloria es Israel, ese trono de gloria es en Jerusalén o en sus alrededores. Hay varias profecías que nos hablan acerca del lugar donde va a ser establecido ese trono y donde va a tener lugar ese juicio a las naciones. En Joel capítulo 3, versículo 1 al 3, dice que va a ser en un valle, es el valle de Josafat. ¿Saben dónde es el valle de Josafat? ¿Alguien supo en la historia dónde queda ese valle? No hay ningún registro de ese valle. ¿Y entonces dónde es? Algunos dicen que si uno combina Joel capítulo 3 con Zacarías capítulo 14 versículo 4, cuando el Señor va a descender sobre el monte de los olivos. Y cuando pose su pie sobre el monte de los olivos, el monte se va a partir por el medio y va a generar un gran valle en ese monte, porque se van a dividir. Dice, se va a dividir el oriente con el occidente y va a haber un gran valle. Muchos piensan que ese es el valle de Josafat. ¿Por qué no hay una referencia a ese valle? Porque todavía no existe. Y ese valle va a existir especialmente para este juicio, el juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Como vemos, este juicio está en el futuro y será en la tierra. Distinto es del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo va a ser, ¿dónde? En la presencia de Dios, en el cielo. El juicio del gran trono blanco que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 20, ese también va a ser en el cielo. El único juicio general que va a ocurrir en ese tiempo va a ser en la tierra y va a ser el juicio de las naciones. Y notemos que Cristo se sentará en su trono de gloria. Esa gloria que le fue velada en su primer venida va a ser magnífica en su segunda venida. Su trono de gloria se va a demostrar tal cual Él es, tal cual Él fue por la eternidad. Así como se demostró a 3 de sus discípulos en el monte de la transfiguración, así va a ser cuando Él venga a establecer su trono de gloria en ese lugar para juzgar a las naciones. ¿Quiénes son? Segundo punto, ¿quiénes son las naciones? ¿Quiénes son estas personas que estarán en este juicio? Versículos 32 y 33. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, las naciones. Como dije, anterior a esto hubo 7 años de gran tribulación en la tierra. Y cuando llegó el final de esa gran tribulación, vino Cristo y estableció su reino de gloria. Y va a empezar el reino de 1000 años.
su trono de gloria, perdón. Pero durante ese proceso de 7 años de gran tribulación, hubo muchas personas que murieron en la tierra, que van a morir, perdón, no estamos hablando del pasado, estamos hablando todavía del futuro. En esos 7 años va a haber mucha gente. Algunos piensan que 2/3 partes de la población mundial van a morir con todas las catástrofes que va a haber en ese tiempo. Apocalipsis lo detalla correctamente. Entonces va a quedar algunos miles de millones de personas todavía en ese tiempo. ¿Qué va a pasar? Va a haber muchas personas ahí que no van a morir antes de entrar al reino milenial. Pero de todas esas personas va a haber muchos ahí que no querían a Cristo, que no querían a Dios. Que Apocalipsis nos dice que ellos blasfemaron el nombre de Dios porque Dios estaba castigando a los hombres. Que muchos de ellos persiguieron a los judíos y persiguieron al pueblo de Dios en la gran tribulación. Y entonces ellos van a entrar al reino milenial si no querían a los suyos y tampoco querían al rey. ¿Cómo es que ellos van a entrar al reino milenial? Estas personas que van a quedar vivas. Pero también obviamente va a haber muchas personas de ese grupo que va a quedar vivo que van a haber ayudado al pueblo de Israel en sus persecuciones, en la gran tribulación. Y entonces ahí lo que vemos es que este gran número de personas se divide en dos, como dice acá, dos grupos. Ovejas por un lado, cabritos por el otro. Y déjenme decirle que el título de este mensaje se llama Ovejas y Cabritos. Ovejas y cabritos. Parece muy tierno, pero en realidad no lo es tanto. Ovejas y cabritos. Las ovejas van a ser puestas a la derecha del Señor y los cabritos a la izquierda. Van a ser separadas las naciones. La gran multitud de personas que sobrevivirán a la gran tribulación van a ser separadas. Y vamos a ver por qué. Pero van a ser separadas, dice, en ese lugar comparecerán las naciones, es decir, las gentes que no son israelitas, que son gentiles, naciones gentiles, no israelitas, y que vivirán en el regreso de Jesucristo para ser juzgados. Estas gentes de las naciones habrán tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio eterno predicado por un ángel y de escuchar el Evangelio de la gracia predicado por los justos y los judíos, esos 144.000 que van a dar testimonio de Jesús en la gran tribulación. Así que muchas personas van a escuchar el Evangelio. ¿Cómo responderán cada uno de ellos? Se va a ver en este juicio de las naciones. ¿Cómo van a responder? Ahora, el juicio va a ser, o la separación va a ser determinada por quién. Fíjense versículo 32. Y serán reunidos delante de él, ¿de quién? De Cristo. Todas las naciones, y apartará, ¿quién? A los unos de los otros. ¿Quién lo apartará? Jesucristo. Jesucristo los aparta. Nosotros podemos pensar, bueno, yo me acuerdo cuando hago juegos en los campamentos o aún en las reuniones de jóvenes, tenemos un grupo grande de jóvenes a veces. Y entonces lo que hacemos es separarlos, ¿no? Digo, bueno, las chicas por acá, desde la menor hasta la mayor, y los chicos por acá, y va igual una fila. Digo, bueno, grupo 1, grupo 2, los voy dividiendo aleatoriamente y hay 2 equipos, ¿no? Luego algunos se me acercan y me dicen, no, pero yo quiero estar en ese grupo, porque ahí está mi amigo. O yo quiero estar en aquel grupo, porque ahí está mi hermana, y yo no puedo estar sin mi hermana. Entonces ahí se empieza a generar algún conflicto, ¿cierto? A veces no somos buenos para armar grupos, lo digo con sinceridad, porque a veces cuando armo grupos en los campamentos para jugar, y digo, después pienso, bueno, pero este grupo la verdad es que no es tan fuerte físicamente como el otro grupo, y tiene que hacer actividades de fuerza, por ahí de destreza, y entonces no somos muy buenos para separar los grupos a veces, ¿no? A veces no juzgamos correctamente, pero saben que en ese tiempo, en ese juicio, en esa separación, el que juzga, el que divide, va a ser el Señor Jesucristo. O sea que quédense tranquilos, y los que van a estar en ese momento, quédense tranquilos, que el juez es justo. Y Él sabe
quién va para qué lado. En ese momento no va a haber una oveja entre los cabritos, pero tampoco va a haber cabritos entre las ovejas, ¿se entiende? No va a haber una mezcla, no va a haber un error. El juez justo no comete errores. Y van a ser separados uno del otro, un grupo del otro. Pastor Pérez Millo dijo así: las cabras anduvieron juntas con el rebaño de las ovejas, pero no son ovejas. ¿Saben que eso lo vemos desde, ¿se acuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Que los dos van juntos, crecen juntos, hasta el final, hasta la siega, y ahí es donde lo cortan y separan, ¿qué cosa? El trigo y la cizaña, y la cizaña va al fuego. El doctor Lacueva dijo así: ovejas y cabras pueden estar pastando juntas durante todo el día, pero hay que recogerlas de noche en diferentes corrales o establos, no están juntas. Y así va a ser, cuando el Señor divida a las ovejas de los cabritos, va a haber dos grupos. Y lo que vamos a ver ahora es el punto 3. Hay dos grupos. Cristo divide la humanidad que quedó de la gran tribulación en dos grupos. ¿En base a qué? Punto número 3. ¿En base a qué son juzgadas las ovejas y los cabritos? ¿En base a qué? ¿Cuál es la justificación en la cual Dios, Cristo, va a dar un veredicto? Y eso lo tenemos versículo 35 al 40 y 42 al 45. Y sí, si ustedes notaron ahí, salteamos el versículo 34 y el versículo 41, y es porque ahí hay parte de la decisión final del juez, que es Cristo. Pero 35 dice: ¿por qué separó a unos y a otros? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Se acuerdan lo que leímos? Tuve, el Señor dice tuve, el rey dice tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel. Y las ovejas van a pensar: ¿cuándo? ¿Cuándo hicimos eso? Eso realmente es lo que preguntan. Versículo 38 dice: ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo? Tanto por acción o por omisión, las ovejas y los cabritos van a preguntar: ¿cuándo hicimos esto que vos estás diciendo? ¿Cuándo te servimos, Rey? ¿Cuándo te servimos, Cristo? Y saben que cuando alguien hace algo bueno para con los creyentes, para con los justos, no lo está haciendo solamente para con los justos, lo está haciendo para Cristo. Eso lo vemos en la Escritura. En Mateo capítulo 10, versículo 42, dice que aquellos que iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, a predicar el Evangelio, y había algunos que los recibían en sus casas y les daban las cosas necesarias, dice que estaban sirviendo a Cristo, estaban sirviendo a sus discípulos, pero sirviendo a Cristo. Pero también al contrario, cuando uno hace algo malo contra los justos, contra los que son de Él, Cristo lo toma como si se lo estarían haciendo a Él. ¿Por qué? Porque cuando Pablo se encontró con el Señor Jesús camino a Damasco, ¿qué le dijo Jesús? ¿Por qué me persigues? Y Pablo dijo: ¿cuándo te perseguí? ¿Y a quién había perseguido? A los discípulos, a los cristianos. Entonces Cristo tomó esa persecución como una persecución propia. ¿Ven esa relación? Bueno, entonces Cristo toma la misma relación de las Escrituras y dice: cuando va a juzgar a las ovejas y a los cabritos, va a aplicar la misma regla. La misma regla. Ahora, este juicio se juzga sobre evidencias. ¿Han notado eso? ¿Han notado que Cristo acá no está hablando de que los justos se han arrepentido de sus pecados y han entregado su vida a Cristo y le han pedido que sea su Salvador? Y por eso ellos van a entrar al reino y van a tener vida eterna. Eso no lo vemos acá. Pero tampoco vemos que los que van a ir al fuego eterno, dice que han rechazado el Evangelio y han rechazado a Cristo. No, dice que no han ayudado a los judíos en la tribulación. Y entonces,
¿Qué está diciendo el Señor acá? Lo que está diciendo es que este juicio se va a dar de acuerdo a las evidencias. Cuando hay un juicio, hay pruebas, ¿no? Hay evidencias, hay testigos. De acuerdo a las evidencias que tiene el juez, va a determinar su sentencia. No vale, en ese caso, que el acusado diga, yo soy inocente. Para un cacho. Antes de que yo te diga que sos inocente, tengo que ver cuáles son las pruebas y las evidencias de que sos inocente. Y si alguno dice, yo soy culpable, bueno, casi ninguno que va a juicio va a decir soy culpable, pero algunos lo hacen. Algunos dicen, bueno, yo sí hice esto. Espera, vamos a ver las evidencias. Si la evidencia dice que sos culpable, vas a ser culpable. Si no, sos inocente. Y sos absuelto. Entonces lo que está hablando el Señor acá cuando está diciendo, ustedes dieron o tomaron algunas situaciones de misericordia para con los judíos en la persecución, en la gran tribulación. Esas son las evidencias. ¿Las evidencias de qué? Las evidencias de que aman al Señor de ellos. Las evidencias de que aman a Cristo. Ellos sin saberlo habían estado haciendo lo correcto y habían dado testimonio de que eran de Cristo, de que eran del equipo de la fe, podemos decir. ¿Se acuerdan Gálatas? Los que vieron Gálatas, el equipo de la fe, el equipo de Abraham. Ellos sin saberlo, quizás, dijeron, ¿dónde? ¿Cuándo te servimos así? Esa era la evidencia de que amaban al Señor. Y los otros eran la evidencia de que no amaban al Señor, porque no amaron a los suyos. No amaron a los suyos. Y entonces la base en la cual se desarrolla este juicio a las naciones es por las evidencias. En la Biblia nos habla mucho acerca de las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias de que hay una fe genuina que salva? Las buenas obras, las obras. Si no hay evidencia de buenas obras, no hay una fe genuina, no hay una fe que salva. Eso nos dice Santiago capítulo 2. Entonces tenemos acá a personas que son juzgadas. Son separadas primero, después juzgadas y se dicta una sentencia con respecto a las evidencias. Las evidencias de que amaban o no al Señor. Y lo último que vamos a ver acá es cuáles son o cuál es la resolución del juez. Punto número 4. ¿Cuáles son las resoluciones del juicio? Versículos 34, 41 y 46. Acompáñenme ahí. 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ese es el veredicto. Juicio a las naciones, separación, cabritos por un lado, ovejas por el otro, la sentencia. Al primero que se le da sentencia es a las ovejas, a aquellos que han sido justos, que han demostrado esa justicia para con aquellos de la gran tribulación. ¿Y qué dice el Señor? Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Dios había preparado el reino milenial también, yo pongo también entre paréntesis, porque hay algunos escritores que ponen fue específico para ellos. Yo creo que el reino fue preparado, ya lo hemos mencionado. Los creyentes van a estar teniendo actividades en ese reino. Los judíos van a estar teniendo actividades en ese reino y esperan ese reino. Pero también Cristo dijo, es preparado también para ustedes, para los que salen de la tribulación y han tenido evidencias de que me aman, amando a aquellos que han sido perseguidos. Dice, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios no improvisa, hermanos. Dios ya había preparado el reino, lo había preparado para que
muchas personas puedan gozar de ese reino, puedan disfrutar de ese reino. Yo pregunto, ¿estás pensando en que vas a disfrutar de ese reino? ¿Estás seguro que vas a disfrutar de ese reino? ¿O lo ves como algo muy abstracto todavía? ¿De qué está hablando? ¿Eso es real? ¿Es real que Cristo va a reinar y que, como dice Isaías también, que va a haber paz y que no va a haber muerte, no va a haber ataques de animales contra los niños y que el anciano y el niño van a vivir de 1000 años, de 100 años? ¿Es real eso? Sí, es real. Está en la Escritura. Pero ellos van a ser los primeros que van a ser sentenciados, por así decirlo. La sentencia es entrar en el reino. Pero, versículo 46, y los justos, los mismos que entraron al reino, ¿qué? A la vida eterna. El reino no es la vida eterna, pero todos los que están en el reino, o la mayoría de los que están en el reino, y no quiero entrar en Apocalipsis, en la guerra de Gog y Magog, eso es para otro tiempo, pero los que van a entrar en el reino, al principio del reino, también van a ser salvos. Van a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque los que son salvos no pierden su salvación. Los que son justos siguen siendo justos. Entonces, los que van a entrar en el reino, habiendo demostrado su amor para Cristo, esos son salvos y van a tener vida eterna. Van a entrar también al reino eterno de Dios. Van a entrar al cielo nuevo y tierra nueva de Apocalipsis 21. Van a estar ahí también por toda la eternidad con Cristo. Pero lamentablemente está la otra parte también, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartado de mí, malditos al fuego eterno, preparado. Acá no dice preparado para vosotros, desde la fundación del mundo. Acá el Señor claramente dice que el infierno ha sido preparado para el mayor enemigo de la historia de la humanidad y de Dios, que es el diablo, Satanás. El infierno fue preparado para él, específicamente, y para sus ángeles caídos. Pero lamentablemente, van a formar parte de ese lugar también todos aquellos que rechacen a Cristo en toda la historia. Y van a estar ahí, dice, versículo 41, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eternidad. Eternidad. Habla de eternidad, vida eterna, habla de eternidad, fuego eterno. El juicio divide allí, divide. Y saben que este es el destino de aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20:10 dice: todos aquellos que no fueron inscritos en el libro de la vida fueron echados en el lago de fuego que arde con azufre. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice que gozarán del reino de la eternidad, de la vida eterna, todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. La comparación ahí. Ahora, hermanos, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto que hemos visto? ¿Por qué? Porque esto todavía está en el futuro. Todavía, y encima no sabemos cuándo va a ser. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a venir Cristo? ¿Cuándo va a venir a buscar a su iglesia, el rapto? ¿Cuándo va a establecer su reino de gloria, su trono de gloria? No lo sabemos todavía. Quizá van a pasar mucho tiempo, quizás sea mañana, quizás sea esta noche. Pero no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, hermano, en la Escritura, lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Primero, hay tres juicios. El tribunal de Cristo, y ustedes pueden poner una sonrisa. Si son creyentes, el tribunal de Cristo nos provoca una sonrisa, nos da un poco de paz. El juicio de las naciones. El juicio de las naciones es algo intermedio, ¿cierto? No sabemos, porque hay incertidumbre. Vamos a esperar las evidencias ahí. Y el juicio del gran trono blanco. Y ese, hermanos, lean Apocalipsis capítulo 20. Ese es tremendo. El juicio del gran trono blanco. Ahí, escuchen esto. Hoy hemos visto el juicio de las naciones. Este es particular porque asisten tanto justos como impíos. Al juicio de las naciones asisten creyentes y no creyentes, justos e impíos, los dos. Por eso Cristo tiene que separarlos, ovejas y cabritos.
Pero en el tribunal de Cristo solamente habrá justos. Y esperamos estar ahí. Y en el juicio del gran trono blanco solamente habrá incrédulos, impíos. Y esperamos no estar ahí. ¿Notan la diferencia de esos tres juicios? Esto es un poco de enseñanza, ¿no? Un poco de enseñanza teológica. Ahora, en ese juicio, las evidencias son importantes. En el juicio de las naciones, las evidencias son de suma importancia. ¿Por qué? Porque de esas evidencias emanan lo que hay en el corazón de cada una de esas personas, en esa multitud, respecto de lo que ellos piensan del Señor Jesús. De las evidencias emanan lo que ellos piensan de Cristo. Ahora, el veredicto también es de suma importancia, porque determinará cuál va a ser la eternidad de esas personas. Si van a entrar al milenio y van a tener vida eterna, o si van a ir al fuego eterno. Y ahí no hay escala, ahí van directo. Quizás Dios los mate en ese momento y vayan directamente al infierno. No nos dice ahí. Pero la pregunta es, ¿cuál será la elección de cada uno de ellos? De estas personas que van a estar en la tribulación. Esperamos que no estemos en la tribulación. Si hay alguno que pasa la tribulación, acuérdense del juicio de las naciones. Porque depende en ese momento de si tu elección es amar a Cristo y a los suyos, o si es aborrecer a Cristo y a los suyos, porque el juicio de las naciones va a apartarte, como las ovejas de los cabritos. Depende si vas a amar a Cristo y servirle y entregar tu vida entera a Él, o si vas a decir, mi vida es mía y yo hago lo que yo quiero. ¿Saben qué? Eso no es solamente cuando es la gran tribulación, el juicio de las naciones. Eso es hoy en día. Cuando predicamos el Evangelio, cuando presentamos el Evangelio, las personas dicen, déjame hacer lo que yo quiero. Mi vida es mía y yo la manejo como yo quiero. Y no quiero entregarle mi vida a alguien que no conozco, que es Cristo. Pero de eso depende la eternidad. Ahora, volvamos un poco para acá, en el tiempo. Hoy, en este tiempo, donde todavía la tribulación no ha ocurrido, las personas deben arreglar sus cuentas con Dios antes de ¿qué? Antes del juicio de las naciones, antes del tribunal de Cristo, antes del juicio del gran trono blanco, en cierta forma sí. Pero ¿antes de qué? ¿Qué piensan? Antes de la muerte, porque después de la muerte viene el juicio. Después de la muerte viene el juicio. Hebreos 9:27, no se olviden nunca de ese versículo. Y entonces debes arreglar tus cuentas, debemos arreglar nuestras cuentas antes de la muerte, porque después viene el juicio. Y quizás no llegarás al juicio de las naciones. Puede estar pensando, o la gente en el mundo puede estar pensando, si yo le digo esto, bueno, capaz que voy a llegar al juicio de las naciones. Voy a llegar al juicio de las naciones y ahí voy a ser buenito en la gran tribulación y entonces voy a tratar de zafar. No, porque no sabemos cuándo va a ser eso. Entonces, no sabemos tampoco qué posición va a tener cada uno si va a llegar a ese juicio. Primero no saben si van a llegar. Y después, ¿qué posición vas a tener en ese juicio? Entonces, ¿para qué esperar? ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar si puede decidir hoy en qué lugar vas a estar? Si vas a estar en el tribunal de Cristo o si vas a estar en el juicio del gran trono blanco. No hay necesidad de esperar, hermanos o amigos. Ahora, puedes decir, pero yo soy creyente. Yo confío en que Cristo es mi Salvador, que ya he tomado la decisión de entregar mi vida al Señor. Me he arrepentido de mis pecados, le he pedido perdón a Dios, Él me perdonó, sé que me perdonó porque la Escritura dice que me perdona de mis pecados y yo le confieso mis pecados. Y entonces yo soy salvo y yo creo que voy a estar en el tribunal de Cristo. Buenísimo, bien por ti. Ahora, si sos creyente, pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que otros también conozcan al Señor? Para que otros también puedan eludir el juicio de las naciones o eludir el juicio del gran trono blanco en el momento en que ellos mueran.
¿Qué estamos haciendo? Esa es la gran pregunta para los creyentes. ¿Estamos realmente siendo luz del mundo? 3 cosas hagamos, hermano, 3 cosas. Cuidemos nuestro testimonio. Porque si no cuidamos nuestro testimonio, no podemos ser luz a los incrédulos. Nuestro testimonio, nuestro andar como es digno. Brian nos habló acerca de eso ya varias veces. Andar como es digno de la vocación a que fuiste llamados. Cuidemos nuestro testimonio para poder ser luz en este mundo. Lo segundo, ama a tus hermanos. Ama a tus hermanos. ¿Por qué? Porque eso es la evidencia de que somos de Cristo. ¿Se acuerdan las palabras del Señor? Si me aman, el mundo que sabrá que son de Cristo. Pero además, si no amamos a nuestros hermanos acá, ¿cómo se entiende eso? Porque no amamos a nuestros hermanos y entonces, ¿se acuerdan? Aquellos que no amaban a los de la gran tribulación, estamos siendo parecidos quizás a los cabritos si no amamos a nuestros hermanos. Cuidado con eso. Amemos a nuestros hermanos porque de esa forma podemos dar testimonio de Cristo. Y tercero, anuncia a Cristo, predica el Evangelio, prepárate, lee la Escritura, lee los pasajes, memoriza los pasajes para predicar el Evangelio, pero también predica el Evangelio. ¿A cuánto le hablaste de Cristo en este último mes? Último año. Hoy en día hay un montón de recursos para hacerlo, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Invita a la iglesia, a las personas para que escuchen el Evangelio. Predica el Evangelio, como puedas, pero predícalo. Di lo que sabes de Cristo. Pon cosas en tus redes sociales, así como ponemos fotos, ¿no? Nos gusta poner fotos de los lugares donde fuimos. Pon un texto bíblico, algo que hable acerca de Cristo, algo que hable acerca del juicio, algo que hable acerca del pecado, el arrepentimiento. Predica el Evangelio. 3 cosas. Cuidemos nuestro testimonio. Amemos a nuestros hermanos y prediquemos el Evangelio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este texto de tu palabra que podemos leer en esta noche y meditar. Y pedimos, Padre, que tú estés obrando en nuestros corazones. Pedimos tu guía, tu dirección y también que exhortes nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Pedimos, Padre, que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, siendo engañados. Y Padre, si hay alguno que todavía no está seguro a dónde va a estar, si viene el Señor, si muere esta noche, si muere dentro de 2, 3 días, un año, no sabe dónde va a estar. Pedimos, Padre, que tú estés obrando en su corazón para que realmente pueda acudir a Cristo y ser salvo. Pedimos, Padre, estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.